8:14. Mira. El viernes tuvimos una complicación logística y de tiempo. El viernes, que fue 8 de agosto, natalicio 146 de Emiliano Zapata, teníamos planeado un panel acerca de la figura de Emiliano Zapata en el estado de Morelos y por supuesto su trascendencia a nivel mundial. ¿Quién mejor para acompañarnos en este panel que nuestro querido Jesús Zabaleta Castro? Bienvenido, muy buenos días. Viridiana, Juan José, Eliasí, buen día. Hola, Gracias por Buenos días, aceptar la buenos días. reprogramación del panel. Bienvenido. Bueno, están en deuda con nosotros. Con él, Señor. contigo no, si yo no quería que Con los vengas, dos. cabrón. Este panel está redondeado con Víctor Hugo Sánchez Recendis, quien Víctor también usted ya ubica en varias otras participaciones en este programa, aunque hace rato no nos acompañaba. Cronista, buenos días. No soy cronista, Sociólogo. soy sociólogo. Sociólogo más Ándale. bien, ¿no? Pero Regáñala. Se ofendió. ¿Sí Regáñala, fue ofensar? Pues es que Sí, dice. Una Sí. disculpita. Hay niveles. Para los cronistas, dice. Sí. ¿A ti tampoco te gusta que te digan cronista, o sí? Me dedico a varias cosas. Ajá, sí. Vamos a invitar a los cronistas a ver qué piensan de ustedes. Empecemos, Jesús. ¿Qué significa Zapata para Morelos? Zapata es un personaje simbólico, emblemático, polémico, que es, yo diría que es el constructo del usufructo. Uh-huh. Zapata es de quien lo trabaja. Voy a agarrar el teléfono, voy a entretenerme. Zapata es de quien lo Escuchemos utiliza. primero. Zapata es de quien lo utiliza, Zapata es de quien lo aprovecha. Yo he insistido en esta parte de que pues, en un tiempo Zapata fue negro para los anarquistas, fue rojo para los comunistas, fue verde para los priistas, aunque ahora el rojo es el que prevalece. Uh-huh. También fue azul en Morelos, fue azul para los panistas, fue amarillo para, sí, en la época de con Sergio Estrada, en las placas aparecía un Zapata con elementos azules. claro. siempre. Y en Pero ahí estuvo. Oye, pero Morelos ahí hacía un estuvo. apunte No, sí, interesante, sí, Juanjo, sí, el viernes sí. pasado. La Porque placa no era había de porque otra. Sergio quería que pensaran que era él, Que era ¿no? él, sí. Pero ahí estaba Zapata, todo el mundo identificaba Se a parecía, Zapata en sí, un gobierno se parecía a panista. él. Amarillo para los perredistas, lo fue en su momento, es color marrón para los morenistas, y lo mismo, Zapata usó pasamontañas para los neozapatistas, hay un Zapata punk, actualmente en los últimos años se ha utilizado un Zapata multicolor para el movimiento LGBT. de diversidad sexual, es decir, cada quien ha hecho usufructo del personaje como le ha venido a él. Incluso hay un descendiente, un presunto descendiente de Emiliano Zapata, que hizo el registro de la marca. Quien utilice el nombre de Emiliano Zapata tiene que pedir autorización a esta persona para poder utilizarlo, porque lo registró ante el INPI. Y eso me parece un completo despropósito, es una barbaridad. Le voy a pedir permiso. Así es, entonces tienen que pedirle permiso. Zapata finalmente ha sido deificado de tal manera que se le ha desposeído de todo defecto humano y lo que existe no es un reconocimiento del personaje, sino una veneración al mismo. Tanto que se olvidan los crímenes que los propios revolucionarios cometieron. Hay una línea de trabajo que generó Francisco Pineda, historiador del zapatismo muerto hace 2 años, ¿verdad? Más o menos, 3 años, que hace, de verdad me parece una exageración al tratar de hipervictimizar a los revolucionarios morelenses, a los zapatistas, cuando en cualquier guerra las dos partes incurren en crímenes, en asesinatos, en actos de vileza. Hay un libro interesante, muy interesante, que para descalificarlo, algunos investigadores dicen que es una novela, que se titula Los crímenes del zapatismo, de Antonio Melgarejo Randolph, publicado en 1913 este texto, es decir, reciente el inicio del movimiento revolucionario, en pleno movimiento revolucionario, perdón, 1916 es que lo publicó, antes de la muerte de Zapata. Y en este libro nos narra, ya lo hemos comentado aquí, la vileza de los crímenes cometidos por los zapatistas. Había cada toma de plaza la autorización para el saqueo, que implicaba violación de mujeres, el robo, la quema de inmuebles y la apropiación de bienes. Y esto era una dinámica. Lo hacían lo mismo los federales, el gobierno federal que combatía a los revolucionarios zapatistas. Y cierro mi intervención con lo siguiente. Hoy justamente se recuerda a los mártires de Tlaltizapán. Una de las más terribles
matanzas colectivas. No se ha sabido bien a bien el número de personas muertas, pero es alrededor de 300 personas, fundamentalmente niños, mujeres y ancianos, cuando teniendo el antecedente del 12 de junio que las tropas federales tomaron el cuartel general en Tlaltizapán. Al tratar de recuperar la plaza, los zapatistas fracasaron la mañana del 13 de agosto de 1916 y en represalia se da la orden del degüello. Degollaron a las personas que terminaron en sus casas, en las calles. Era un cementerio abierto, el centro de Tlaltizapán, y después de 3 días empezaron a sepultar a la gente. Es un crimen de verdad increíble a manos del ejército federal. Víctor, ¿en cuál perfil encaja más Zapata? ¿Víctima, héroe, villano? Yo creo que esta visión de blanco y negro pues, no se debe aplicar en el análisis histórico, ¿no? O sea, creo que la realidad que conocemos, las huellas que nos dejan los documentos, los testimonios, pues hay que salirnos de eso, ¿no? Porque entonces se tiende a construir héroes de bronce, como diría Luis González, ¿no? Como dice Jesús, inmaculado, etcétera. Era una persona, Zapata. Y yo aquí quiero aclarar algo, ¿no? Y yo no escribo sobre Zapata, yo escribo sobre los pueblos zapatistas, ¿no? Es decir, para mí es más importante la acción social, la acción colectiva, que un personaje. De hecho, Zapata, como todos los otros llamados grandes personajes, entre comillas, de la historia, muchas veces es de una manera quizás hasta circunstancial, ¿no? Es decir, Zapata no era el primer candidato a ser el representante del pueblo de Anenecuilco, y bueno, el que fue nombrado no podía porque tenía muchos compromisos, algo que normalmente en los pueblos no importa, y quedó Zapata, ¿no? Si no se hubiera levantado Madero, etcétera, una serie de circunstancias. En ese sentido, sobre lo que dice Jesús, bueno, yo creo que primero hay varias memorias. Uno que es lo más conocido, que es lo que más se manipula en el sentido que señaló Jesús, que es esta historia oficial de Emiliano Zapata, que como diría Francisco Pineda, se ha individualizado el zapatismo y se ha borrado a los pueblos. Entonces nos centramos en Zapata, que es más fácil manipular a una persona, ¿no? Y darle una serie de características de acuerdo al régimen, de acuerdo al color, y ya, ese sería el que más conocemos, ¿no? El caudillo del sur, los murales que ponen como si fuera un héroe de Marvel, ¿no? El que está en Anenecuilco y que en parte lo han reproducido en la glorieta de Tlaltenango, ahora le pusieron con el puño en alto, ¿no? Otra sería la memoria de los pueblos. ¿Cómo recuerdan a Zapata? Un Zapata que está vinculado a la lucha que ellos en ese pueblo, Tejalpa, Jitepegas, Xochiapan, etcétera, iniciaron, participaron, incluso con sus personajes locales, ¿no? Y ahí entra Zapata, pero en este contexto general, ¿no? De su pueblo, de su lucha, de las ligas entre los pueblos, etcétera. Y otra sería una, en cierta forma intermedia, la que va a recuperar la CNC en su momento, organizaciones campesinas fuera de la zona zapatista, y que le van a incorporar algo de la historia oficial, un poquito de las memorias y algo de lo académico, ¿no? El STLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un ejemplo de esto, ¿no? O sea, entonces, y ninguna es pura, ¿no? Porque la memoria zapatista de los pueblos también agrega historia de los oficiales, algo de la académica, dependiendo de las personas. Entonces no hay una memoria pura, no hay buenos y malos, como dice Jesús, en toda guerra. Sí, pero, perdón que intervenga, sí. pero por algo se les dice zapatistas, no se les dice arresistas, ni polanquistas, se les dice zapatistas, y lo digo en serio, algo tendrá que ver él. Ah, no, claro. A ver,
Sí. Porque si no, no serían zapatistas. Hay juaristas, hay porfiristas, No, por supuesto, es lo mismo, sí, es joder, exactamente también hay lo mismo. Mesistas y Así es. No tiene nada de raro que se les llame así. No, pero por algo. No. A Si ver. se les llama es por algo, Sí, creo yo. Sí, claro. No se les llama porque no tenía valor. No. Pero yo creo y coincido, o sea, al final del día no puede haber blanco y negro. Yo creo que el tema de Zapata, que sí parte de una idea muy local, porque es de los morelenses, porque si tú hablas con alguien de Coahuila, pues no, o sea, es No todo lo necesariamente, contrario. No, también pero a lo mejor Bueno, no por lo a que ver, decía, no, la pero, a CNC ver, se ha ampliado. a ver, no, pero no. lo que quiero decir es que coincido con Juan José, o sea, al final Zapata se conoce en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, algo Pero, hay ahí. A ver, por Y eso. a ver, pero, Hay a gente ver, en a ver, Guerrero, por pero ejemplo, no, ¿no? Platicaba a ver. apenas con alguien, nada más rápido, De Buenavista. que decía, no, pues a mi abuelita entró el ejército zapatista y Fue pasó, violada. ajá, ¿no? Y tú dices, bueno, Sí. pues tampoco Zapata podía andar cuidando, ¿no? A ver, todos, ¿no? sí. Pero algo hay ahí, ¿no? Sí, Con bueno. Zapata que lo hace tan grande en todo el mundo, ¿no? A ver, La ignorancia. no, Pero no es una falta para de nada. no es una A ver, falta de respeto no. decir que lo de Zapata fue circunstancial. no, porque así la historia, o sea, ocurren una serie de No hay elementos, predestinados. o sea, No hay predestinados. ahora, Eso ¿qué puede que sucede? sea cierto, sí. por ejemplo, primero tú mencionas Morelos, no, o sea, las fronteras político-administrativas del mundo son una invención. Sí, fue para Por eso, ejemplificar, no, nada pero más. y el zapatismo es de toda una región que por eso se llamó Ejército Libertador del Sur. Es una Centro y región sur, después lo centro y sur, modificaron. Ujú. de toda una región sociocultural que Sí. tiene hasta la actualidad una serie de relaciones sociales, culturales, rituales, productivas, comerciales, ¿no? Sí. Y lo vamos a ver en unos días aquí en la Feria de Tlaltenango, donde vienen peregrinaciones del Estado de México, vienen comerciantes, más allá de los chinos y lo industrial, todavía hay ciertas artesanías que vienen de esta región, ¿no? Y los de Morelos, lo que ahora es el estado de Morelos, pues van a Santiago Tianguistengo, Sí. al Tianguis, Ahí los veo. van a Xochimilco, van con los A Ozumba. chinelos a Ozumba, van a San Andrés Totoltepec, entonces es una región, ¿no? Ahora, ¿por qué aparece primero el término zapatismo? No, muchas veces los términos son dados externamente y luego son adoptados, ¿no? Un ejemplo es el magonismo. Los magonistas siempre dijeron, los miembros del Partido Liberal Mexicano, anarquistas, dijeron, no somos magonistas, porque eso es señalar que es Ricardo Flores Magón, cuando era una organización más o menos a nivel nacional, ¿no? Va a tener una presencia porque en cierta forma, ¿por qué se proyecta a nivel mundial? Pues por lo que se plantea, no porque si era valiente, Estoy de macho acuerdo. o demás, Estoy de ¿no? acuerdo. Hay O una sea, ideología que lo sostiene. Pero ese es el problema, que ese cuerpo de ideas es lo que menos se conoce. Sí. Es decir, Eso es lo desafortunado. lo Por que eso- plantean, a ver, lo que plantea el Ejército Libertador del Sur, los pueblos organizados en el Ejército Libertador del Sur son la autonomía de los pueblos, el control de su territorio, y eso es lo que está en disputa hasta la actualidad. Es decir, matan a Samir Flores y no es el único defensor del territorio que ha muerto. Ahora, ¿que hubo abusos? Por supuesto. En toda guerra hay abusos. Claro. Pero decir que el Ejército Libertador del Sur era un violador y demás si hubiera, primero, si hubo muchos fusilados dentro del ejército por esos abusos. Segundo, se hubiera quitado la base social. Punto. No, a ver, O sea, se hubiera no se quitado la asesinaba base a los social. mismos. A ver, está demostrado, hay testimonios de cómo asesinaban a la autoridad en turno. Haya sido o no haya sido una autoridad que haya contravenido a los derechos de los pueblos. Asesinaron presidentes municipales, jefes políticos, asesinaron a incluso sacerdotes que no eran partidarios del movimiento. Y no era una respuesta ante los Claro. Sin duda, a abusos ver, sin y duda. Claro. Por eso yo planteaba esta Claro. parte donde hay quienes buscaban justicia
y hay quienes buscaron venganza. Entonces hay que diferenciar, porque si hubo, por ejemplo... Sí, Otilio pero tú- Montaño, tú- déjame no, terminar, no, yo no es te que- interrumpí, yo no te interrumpí. A ver, Otilio Montaño impulsaba justamente el respeto en el marco de la guerra, no saquear, no asesinar, no violar. El propio Melgarejo lo dice en su libro. Y hubo otros actores que no apostaban a eso, buscaban justicia. Pero la tropa que sí buscaba venganza, aquellas personas que sin ninguna instrucción, que habían sido maltratados, que habían estado en la cárcel, que habían sido desposeídos de sus bienes, por supuesto que buscaban venganza, es entendible. Y la historia se debe comprender esta perspectiva de moralizar la historia desde nuestra realidad en el siglo XXI, no nos va a permitir comprender lo que sucedió en ese momento. Pero sí hay elementos que nos permiten discernir qué era lo que pasaba con esa gente que sí buscaba venganza. Y las narraciones que nos hace Melgarejo, y hay otros testimonios. Y que era bien difícil que Así le es. hicieran caso a Otilio Montaño Por cuando estaba supuesto, planteando este tipo porque de Zapata ideología, llegaba ¿no? y autorizaba el saqueo de 2 o 3 horas. Y pasó en todas las plazas que tomaron Cuautla, Jonacatepec, Jojutla y demás. Pero depende del tono en que a ver, lo digas. No, espérame. Sí. A Cuernavaca entraron de manera pacífica Es que no porque son- había otras Tú condiciones. dices que no es blanco y negro, pero tú vas al negro. Pero ahí está, Joder, es que ¿cómo estamos no? hablando de esa otra parte. Pero el antecedente era previo saqueo a estas comunidades. Así es. Saqueo. así es. Pero es A ver, que no. era tomar a ver, ¿cómo tomaron Jonacatepec? Y entendemos que es una guerra. Utilizaban dinamita para derribar muros, no importando que hubiese gente dentro. Pero, a Y mucha gente hay murió narraciones resultado de la cuando dinamita. entran a la Ciudad de México que la gente identificaba a los villistas y a los zapatistas porque los zapatistas precisamente no hacían lo que hacían los villistas, que Porque era el saquear y demás. Porque Villa tenía un O sea, había ejército como una integrado. diferencia. A ver, Y ahora- los zapatistas estaban en esta Nos vamos a ir perspectiva. a una pausa, si nos permiten, ya estamos rebasando los tiempos y regresamos con este panel. 8:34 de la mañana. En este segundo bloque, si les parece bien a nuestros invitados, me gustaría centrarnos en algo que decía justamente Víctor, es compartir con los ciudadanos la base social ideológica del zapatismo que de pronto no todo el mundo conoce. Todo el mundo puede traer la playera, hacer el graffiti, ponerlo en las placas, pero la base ideológica está perdida, Víctor. Sí, así es, ¿no? Primero, un poco en esto que la diferencia con lo que dice Jesús. Así como él lo dice, es como si el Ejército Libertador del Sur fuera ajeno a ese pueblo que se estaba rebelando, ¿no? No dije eso, ¿eh? No, pero así das a entender que toman Jonacatepec, más bien recuperan Jonacatepec. La diferente. misma gente, Lo toman. no, la misma gente es, o sea, hay un libro de una campaña militar de 1914 de un Lamergo, me parece que es, si no mal recuerdo, menciona que salen de Cuernavaca, recorren el norte del estado, llegan a Tepoztlán, que están en carnaval, y hacen todo un recorrido. Y siempre dicen, estos zapatistas cobardes, ¿no? Siempre nos atacan y huyen. A ver, son diferentes zapatistas, es la gente de los pueblos. Los testimonios, que hay muchos testimonios, por ejemplo, están en el programa de historia oral, y ahí es la diferencia con los cronistas, o sea, uno va, busca fuentes, investiga, pues ahí te muestra cómo estos recuerdan el zapatismo. Claro, está idealizado, pero, o sea, lo que toman de Jonacatepec son los cuarteles, es donde están atrincherados las No es tropas. cierto, no es cierto. Claro. No es cierto. Ahora- A ver, ahora tú, déjale que muestra hable, fuentes, Déjale muestra que hable, fuentes. Le regañaste, O sea, cabrón. sí, Así te ves tú. No, Te así como, rompes. no. Muestra Renuncio, fuentes. cabrón. No, a Ahí hay Melgarejo. fuentes. No, a Melgarejo es una fuente, pero de alguien que está conscientemente contra el zapatismo, porque lo que está planteando el zapatismo para este liberalismo positivista de principios del siglo XX es la barbarie. Es decir, lo que dice el artículo 6 del Plan de Ayala, de reconocer a los pueblos indígenas algo que la Constitución del 57 los desconoció. Todos somos ciudadanos. Y lo que plantea es que los pueblos, Derecho de autodeterminación. de autodeterminación, que además está la Ley General de Libertades Municipales, en donde Claro, la como si Asamblea supiera. General- Es que claro que sé, es que mira, ahora a ti te la dirijo. Yo de Zapata lo mamábamos en Bilbao por el derecho de autodeterminación de los pueblos en base a lo que está diciendo Víctor ahora, ¿cómo no? Sí. Y lo llevo diciendo años.
Pero Zapata no escribió el plan de Ayala. No, el zapatismo. Eso es lo yo hablo de del menos. Es, No, no, exactamente. claro, No, es lo de menos. No, sí, es lo de No. más. Es No, quien no, integra no, el no, diario. no, no, El menos. comunismo no lo inventó Carlos por supuesto. Marx. Es lo de menos que lo haya escrito Carlos Marx. No, es lo no, de no, menos, por porque- supuesto. no, pero tú- fundamento filosófico, jurídico. Y que no a era la exclusivo revolución. de ellos, hay toda una Pues no, ignorancia del nadie está pensamiento. diciendo eso. Claro que no. Y el Pero plan por de eso se Ayala llamaba no es el zapatista. documento más acabado, tampoco. No, Lo bueno, esencial del no. plan de Ayala está en los artículos 6 y 7. Bueno, la para reivindicación, la reivindicación de los derechos de los pueblos sobre tierras, aguas y montes está en Eso, esos artículos. eso. Todo mexicano debe tener un pedazo de tierra. Lo demás es político. Finalmente el propio Zapata se asume como posible sucesor de Madero. Ahí está planteado en el documento, A ver, Ahí está el plan de Ayala. por eso, ¿Y no tenía por derecho eso, a ello? Son dos No, artículos. el mito de que él no buscaba el poder. No, por supuesto. pero ¿tenía derecho o no? Todo el mundo Ah, tenía entonces, derecho. bueno, Sí, por eso. pero está la falsedad de que No, Zapata no, nunca no, buscó el poder. no, pero- Claro que sí lo buscó. pero derecho Ahí tenía. Está planteado. Pero la derecho, incongruencia, si el- la incongruencia No, del mito cuando no, se habla desde no, la para ignorancia. nada. Pero tal vez a la justamente, incongruencia de quien lo dice, no Exacto, de él. no no, de él. ¿no? él planteaba No. que no buscaba el poder. Y finalmente sí hay un planteamiento Bueno, concreto. pero A ver, el plan de Ayala, si tú le estás dando autonomía y poder a los pueblos, claro. el jefe de la revolución no deja de ser más que un coordinador, Claro. que en guerra sí tiene un papel preponderante, pero hay infinidad de documentos en donde se muestra cómo la preponderancia El pueblo. es el pueblo. El pueblo, Es exacto. decir, por Esa es la ejemplo, esencia. Estoy de acuerdo. En el caso de Zacualpan, llega un general, hace abusos, sí, efectivamente. El presidente municipal manda una carta al cuartel general y le dicen, dígale que le entregue las armas, porque eso no puede ser. Yo ya me imagino al viejito, porque haber sido un viejito Como de las de Juan Gil. No tanto, porque la gente no duraba Sigue tanto. defendiéndolo. Sigue defendiéndolo. La gente no duraba tanto. No tan dañado, no tan agotado. Esto no Eso sí, termina hoy, a ver, eso es luego lo que falla. A ver, cuando dicen Zapata era un joven, a ver, hace un siglo una persona de 33 años no era un joven. Ya no era tan niño. Ahorita una persona de 33, 40 años vive con sus papás y viven, son hijos de familia, ¿no? Cristo a los 33 años no era un Se nos fue. joven, no era un joven, ¿no? Y entonces llegar a alguien, digamos, a mi edad que tengo 65, hace un Que se siglo, ve más acabado, eran, ¿verdad? No sé, güey, no digo nada. eran Ancianos. muy ancianos, ¿no? Sí, llegaban. Entonces, sí, llegaban. Entonces, decirle eso era complicado, pero en muchos documentos está que la preponderancia son los pueblos. Los pueblos. Y que además les dicen, Ujú. elige a tu autoridad en Consejo de Ancianos, en la Claro. Asamblea General, en urna, ustedes deciden Claro. la forma. Y eso está en la Ley General de Libertades Municipales. Exacto. Por eso el zapatismo, ¿Dónde fue promulgada la Ha trascendido. No sé, yo de fechas no sé, no me acuerdo mi cumpleaños, güey. ¿no? No Y me entonces, vengas si lo confundiendo. hizo Otilio Montaño, no importa. O lo hizo, o sea, en el sentido trascendental, lo único que está mostrando, y es algo que, por ejemplo, Carlos Lavín no entiende, está mostrando que son prácticas culturales, prácticas sociales que ya tenían y que el plan de Ayala está reconociendo, ¿no? No, hay una romantización de los pueblos. Los pueblos eran puros y Nadie se está organizaban. diciendo Espérame, eso. déjame Nadie terminar. está diciendo A ver, sí, a eso. ver, Los pueblos a ver, son los a ver, oprimidos. a ver, El pueblo es el oprimido, no es el a ver, puro. no, espérame, ¿Cómo a ver, no? por eso déjame terminar. Ah, bueno, A ver, no digas se tampoco plantea un lo paraíso no que Nadie existía está hasta que diciendo eso. llegaron los federales. No, había conflictos y había Claro. invasiones y había asesinatos, Claro, la delincuencia claro. estaba Sí, en su claro, apogeo. y Es decir, violaban una mujeres, claro. realidad que no se agotó con el zapatismo. Y es una utopía eso de plantear que finalmente Zapata y el zapatismo gobernaron en Morelos. O sea, tenían ínsulas de poder que perdían de pronto porque se las quitaban. A ver, El y poder. si bien la influencia ideológica del zapatismo abarcó todo el centro del país, Morelos, Estado de México, sur de la Ciudad de México, Puebla, parte de Oaxaca, Guerrero, parte de Michoacán, incluso llegó a San Luis Potosí, hubo levantamientos en San Luis Potosí, Chiapas y Tamaulipas en favor del plan de Ayala, pero no necesariamente fructificaron estas expresiones. Lo cierto es que Zapata se convierte en un mito a partir de esa resistencia que lo fue agotando.
O sea, muchos de los generales zapatistas no estuvieron de acuerdo al ser desplazados por los intelectuales citadinos, que influyeron negativamente en Zapata para llegar al punto de permitir que extinguieran a personajes como Pacheco, que se le acusó de traición, el general Pacheco de Huitzilac, y al propio Tilio Montaño, que se le juzgó por intrigas. Y en mi perspectiva, yo insisto en esta premisa, Zapata traicionó al hombre con quien se formó, a quien fue su compadre, el padrino de su primer hijo, a quien fue el principal ideólogo del inicio del movimiento, y Zapata no entendió, parece, esta parte. Por eso hay que ubicarnos en esta dimensión de la realidad. Y que generan las circunstancias para la traición, sí, que sí, termina por quitarle la vida. Así ¿no? es, pero justamente esta influencia de agentes externos que buscaron más bien hacer usufructo del movimiento para dimensionar los orígenes de los movimientos de los cuales procedían, incidió en parte del agotamiento del movimiento, más allá de los otros factores externos. Dentro del zapatismo, este agotamiento es derivado de la pérdida del liderazgo de Zapata, de la traición a los suyos, que está demostrada, y de los elementos externos. La ideología incidieron. zapatista en algún momento ha gobernado joder, Morelos, tú lo o ha dices con estado mucha cerca de facilidad. hacerlo. La traición. No. En mi perspectiva, no ha habido una reivindicación de esos derechos, ¿Pero por qué traición, Chucho? Pero es que no la hubo. porque finalmente se dejó influenciar por los citadinos, porque es que crearon un comité de sanidad que presidía Antonio Díaz Sotoygama, que era para juzgar, así como en el Khmer Rouge, en Camboya, es decir, solo porque yo te acusaba, te juzgaban y te fusilaban. Es decir, a ese nivel llegaron de acusaciones, y está demostrado. Sí. Y en términos... Emiliano Zapata. A ver, el zapatismo. Yo no dije Emiliano Zapata. por A ver, unas cosas a es ver, el zapatismo y para límpiate otras los Emiliano. conductos auditivos, No, los conductos porque no dije contigo los Emiliano traigo bien Zapata. despiertos. Pues, Pero límpiatelos es que para una correctamente. cosa tú hablas de Emiliano y para otras del zapatismo. Por eso, pero y cruzas cable. especifico. Bueno, Víctor. en el Y termino, zapatismo... termino nada más. La en el vigencia del en el pensamiento zapatismo, zapatista está vigente. Como en botica, cabrón, habemos A ver, de está todo. vigente. El primer planteamiento ideológico se da con el lema de Prenda Ayala, justicia y ley, que después se amplía a reforma, libertad, justicia y ley. Y esto nos habla de la ignorancia de quienes hablan de Zapata sin conocer el ideario de Zapata y los zapatistas. O sea, finalmente Zapata es el rostro visible de una serie de expresiones, porque no pensaban lo mismo sobre la tierra la gente de Tepoztlán que la gente de Tlaquiltenango, tenían intereses particulares. Pues, los comuneros de Ocotepec no piensan igual que los ejidatarios de Mazatepec en la actualidad. Esto nos habla de esa diversidad también de expresiones del zapatismo, y nunca ha habido una vigencia del planteamiento. Obregón es quien lleva los altares a Emiliano Zapata, cuando había estado en el lado opuesto, cuando traicionó a la soberana Los convención altares no le revolucionaria llevan para nadie, regresar el con pueblo Carranza. es el que habla de Zapata. Tenemos ¿Cómo que ir no? concluyendo. Quien empezó la edificación ahora resulta. de Zapata fue Sí. Álvaro Obregón. Sergio Estrada Gracias, Cajigal, Jesús. porque le puso la Víctor, foto a la placa. vamos. Hombre, Jesús, yo tampoco digamos. Ya, manera de conclusión. Como Pero ya es que no es- saben, Ajá. pues Jesús le gusta estar así como de como abogado del diablo, ¿no? Aunque no tenga bases. Es decir, Es lo que él dice. no, No, a no, ver, están sí, los lo hizo. documentos que han sido publicados por Laura Espejel, por Salvador Rueda, que va a trabajar arduamente en 4 tomos. Testimonios. No, y testimonios, bueno, no, documentos y testimonios, y que va a trabajar arduamente Francisco Pineda en 4 tomos, ¿no? Que sí hay una evidente empatía del investigador de cualquier tema sobre su tema de investigación, y a veces eso te lleva... Te traiciona. No te traiciona, simplemente... supuesto. No es A traicionar. ver, es que hablar así muy fuerte y con palabras así así como- altisonantes no ayuda a comprender Exacto. un fenómeno social. Un fenómeno social que es el zapatismo, que más allá de lo que hayan hecho los diferentes gobiernos, está en la memoria de los pueblos y hacen ceremonias propias, donde no intervienen incluso autoridades o son que el comisario ejidal y demás, ¿no? Representaciones teatrales, etcétera. Quiere decir que sí es un movimiento propio, Claro. surgido de los pueblos, con problemas, es evidente, nadie los ha Auténtico. ocultado, auténticos, nadie ha ocultado los problemas, nadie ha dicho que no existieron, Claro. ¿no? Se han mencionado, se han publicado, ¿no? O sea, entonces, sí, hay una idealización que yo comencé El criticando, romanticismo, por pero, supuesto. pero, Sí, a por ver, supuesto. pero no es por Está de acuerdo supuesto. conmigo, Pero pero eso no se tiene nada de resiste, se malo, resiste. ¿eh? Desafortunadamente, ¿Pero qué tiene de malo el eso, tiempo se Jesús? nos acabó. Joder, ahí va. Por eso está de ¿Qué acuerdo tiene de conmigo. malo?
Oigan, el mes de agosto, por supuesto, por el natalicio está dedicado a Zapata, así que ojalá podamos agendar una segunda visita. O en el plan ¿no? de Ayala. Para también, Bueno, falta hacer mucho, el análisis, 28 de pero noviembre. agendamos una segunda vuelta, ¿no? Porque el público también está muy A ver, prendido, ¿qué muy comentarios ha prendido. habido? Nos vamos a pausa y ahorita en la pausa los leo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, volvemos.